Bueno, veamos curvas circulares simples. Según su concepto, una curva circular simple es un arco de circunferencia de un solo radio que une dos tangentes consecutivas. Los elementos geométricos que componen una curva circular simple son los siguientes. Tenemos la tangente de entrada, donde se encuentra PC, que es el principio de curva, y también se encuentra un ángulo recto formado por la intersección del radio. Luego tenemos la tangente, que es la distancia desde PC hasta PI, donde PI es la intersección de las tangentes. Delta, que es el ángulo de deflexión principal, que se encuentra en este ángulo y por geometría se repite en este ángulo. También la mitad del ángulo delta se repite en este ángulo. Luego tenemos PT, que es el punto de tangencia y es el punto final de la curva e inicio de la tangente de salida. Acá también se encuentra un ángulo recto formado por la intersección del radio. R y O es el radio y el centro del arco de circunferencia. Si unimos con una línea recta desde PC hasta PT, vamos a encontrar la cuerda larga. En la bisectriz de este ángulo vamos a encontrar la external, que está representado con la letra E, y M, que es la ordenada media o también se la conoce como flecha. Luego tenemos la longitud de curva, que está relacionado con las expresiones de curvatura. Finalmente tenemos que ver que la intersección de la bisectriz con la cuerda larga da un ángulo recto en este punto. Ahora voy a trazar una curva circular simple con todos sus elementos geométricos. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los triángulos rectángulos. Para ello voy a dibujar un alineamiento cualquiera con una polilínea. Por ejemplo, luego con otra polilínea voy a proyectar de manera perpendicular hacia nuestro alineamiento, obteniendo así el ángulo recto. Ahora para la bisectriz, con la ayuda de un círculo de radio cualquiera, voy a eliminar la parte superior y con una polilínea desde este vértice hacia la mitad del arco. Borro el arco y con el comando F voy a unir estos dos segmentos. Ahora con el comando voy a aceptar, hago un clic en la parte inferior y voy a encontrar el perímetro del triángulo rectángulo buscado. Voy a cambiar de color y de grosor. Ahora voy a colocar los elementos. El ángulo recto se encuentra en este punto. Luego tenemos el principio de curva. Luego el PI, que es la intersección de las tangentes. Luego tenemos la tangente, que va a ser esta distancia. Luego tenemos el radio, que va a ir en este lado. El ángulo de deflexión va a ir en este punto, o que va a ser el centro del arco de circunferencia. Con el comando C voy a trazar la circunferencia que tenga como radio el lado R. Voy a borrar lo que no nos sirve, encontrando así la curva circular simple. Ahora en este otro segmento vamos a encontrar la externa, que va a ir desde PI hacia el punto medio del arco. Y por último R, que va a ser también este lado. Lo segundo importante que tenemos que notar es que todas las fórmulas que encontremos van a estar en función del radio y del ángulo de deflexión principal. En este primer triángulo rectángulo podemos notar que podemos relacionar la tangente y la external. La función que me permite relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente va a ser la tangente. Entonces la tangente de delta medios va a ser igual a T sobre R. Igual como nos muestra el libro, tangente de delta medios va a ser igual a la tangente sobre radio. Despejando la tangente vamos a encontrar la fórmula.
Ahora, para relacionar la external necesitamos de la función coseno, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de delta medios va a ser igual a R sobre E más R. Igual como nos muestra el libro. Coseno de delta medios va a ser igual a R sobre R más E. Despejando la external vamos a encontrar la fórmula buscada. Lo siguiente que podemos hacer es encontrar el otro triángulo rectángulo. Para ello, con la ayuda de una polilínea, voy a trazar desde este punto hasta el final de la curva circular simple. Ahora voy a esconder estos dos objetos para poder encontrar el perímetro. Los voy a ocultar. Luego, con el comando voy a hacer un clic en esta área, Enter, y le voy a cambiar el color y el grosor. Ahora puedo destapar los objetos ocultados. El ángulo recto se va a encontrar en este punto. Le voy a cambiar también de color. Y ahora vamos a relacionar con los elementos que nos faltan. Vamos a colocar la cuerda larga media que va a estar en este lado. Luego la ordenada media que va a estar en este lado. Y el punto de tangencia que va a estar al final de la curva. Como podemos ver en este nuevo triángulo rectángulo, podemos relacionar los elementos de cuerda larga y ordenada media. La función que me permite relacionar la cuerda larga va a ser la función seno. Entonces, el seno de delta medios va a ser igual cuerda larga dividido entre 2 sobre radio. Vamos a buscar esa relación que se encuentra acá. El seno de delta medios va a ser igual a la cuerda larga media entre el radio. De acá despejamos cuerda larga para obtener la fórmula que necesitamos. Luego, la función que me va a permitir relacionar la ordenada media va a ser la función coseno. Entonces, coseno de delta medios va a ser igual al radio que va a ir desde este punto hasta este punto menos m que va a ser la ordenada media sobre el radio. Busquemos la ordenada media, acá está, que va a ser igual al coseno de delta medios, que va a ser igual al radio menos la ordenada media sobre el radio. De acá despejamos m, que es la ordenada media, para obtener la fórmula. Finalmente, la longitud de curva está relacionada con las expresiones de curvatura. Esto ya sea para el sistema arco-grado o para el sistema cuerda-grado. Veamos el ejemplo 3.4. Para ello tenemos una curva circular a la izquierda, como la mostré en la figura 3.10, donde nos dan los siguientes datos. Se nos pide calcular los elementos geométricos, las abscisas del PC y PT, las coordenadas de estos puntos y las deflexiones. Este inciso no lo vamos a ver ahora, sin embargo lo hemos visto en el anterior video. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la coordenada del PI. Para ello, con el comando punto, vamos a marcar 5000 en este y 10.000 en norte. Ubicando el punto, podemos regenerar la vista. Luego vamos a trazar una línea desde este punto y de manera perpendicular hasta este perímetro auxiliar. Escape. Luego nos vamos a fijar que para nuestra tangente de entrada necesitamos un rumbo noreste. Para ello vamos a rotar esta línea desde este punto, y para que gire en sentido de las manecillas del reloj tiene que ser negativo y en este formato. Para ello vamos a presionar F2, vamos a copiar este formato, copiar, y lo vamos a llevar a la barra
de comandos. Control V. Vamos a cambiar en 72 grados, 30 minutos y 0 segundos y negativo. Enter. Ahora vamos a mover desde este extremo hacia nuestro punto. Luego, nuestro ángulo de deflexión principal se abre hacia la izquierda. Para ello vamos a llamar a los comandos transparentes. Clic derecho, Civil, comandos transparentes, y antes de marcar el icono vamos a llamar al comando línea. Enter, seleccionamos ángulos de deflexión y distancia. Nos pide la línea de inicio, en este caso es esta, y se abre el ángulo. Para que vaya en sentido opuesto a las manecillas del reloj, hacemos clic acá y vamos a marcar nuestro ángulo de deflexión en el formato en el que se ve en pantalla. Tenemos 60 grados, punto 30 minutos y 0 segundos. Enter. Y la línea se va a fijar de nuevo hasta nuestro perímetro auxiliar. Escape y lo vamos a unir con la coordenada de nuestro PI. Para verificar podemos medir, seleccionamos nuestro estilo hacia la izquierda y vamos a medir nuestro ángulo de deflexión principal. Tenemos 60 grados, 30 minutos, izquierda. Ahora veamos los demás datos. Además del ángulo de deflexión, tenemos la cuerda unidad y el grado de curvatura, suficientes para poder trazar nuestra curva. Para ello vamos a llamar a la calculadora de curvas, tecleando 2 veces C y Enter. Acá tenemos que definir primero que el sistema esté por cuerda, luego tenemos que ver la cuerda unidad, en este caso está a 20 metros, tal como nos pide el ejemplo. Podemos modificar el grado de curvatura en 6 grados, Enter. Como se ve, ya tenemos el dato del radio. Esto es porque el grado de curvatura está en función de la cuerda unidad y del radio. Ahora vamos a fijar el radio para poder mover el ángulo de deflexión. Tenemos 60 grados, 30 minutos, 0 segundos. Enter. Y ya tenemos los elementos geométricos de la curva. Podemos verificar. Tenemos un radio de 191.073, una tangente de 111.431, varía en 1 milímetro. Luego esta longitud de curva está en función de la cuerda. Recordemos que esta longitud de curva está en función del arco, es por eso que varían los datos. Luego tenemos una cuerda larga de 192.515, una external de 30.118 y finalmente una ordenada media de 26.017 metros. Para trazar la curva vamos a cambiar de color, en este caso a uno magenta. Luego, para poder trazarla, nos vamos a esta pestaña, creación de curva. Para este ejemplo tenemos 3 opciones: curva entre 2 líneas, sobre 2 líneas y a través de un punto. Para poder conservar el PI vamos a escoger la segunda opción. Nos pide seleccionar la tangente de entrada, hacemos un clic, luego la tangente de salida. Podemos escoger cualquiera de estos elementos geométricos, por defecto está el radio. Hacemos un Enter y desde nuestra calculadora vamos a mandar este dato. Vamos a hacer clic en este icono y hacemos un Enter. De esta manera se traza la curva. Podemos colocar los puntos que conocemos, el PC, luego el PI y finalmente el punto de tangencia. Para el inciso B nos piden calcular las abscisas de punto PC y PT. Para esto necesitamos encontrar la longitud de curva por cuerda.
necesitamos de los datos de cuerda unidad, ángulo de deflexión principal y grado de curvatura. Este resultado debería ser igual al resultado del libro. Tenemos una longitud de curva de 201.667 metros. Para obtener la abscisa del punto PC, necesitamos restar la longitud de la tangente a la abscisa del PI, que es dato. Tenemos de 2226 menos la longitud de la tangente, que es de 111.431 metros, obteniendo así la abscisa del punto PC. Esta cantidad la vamos a colocar en su texto. Es de 2114.569 metros. Estamos colocando estas cantidades en sus textos porque si creáramos un alineamiento, el programa va a tomar en cuenta el arco, y este ejemplo está basado en cuerdas. Para el punto PT vamos a sumar la abscisa encontrada más la longitud de curva encontrada también anteriormente. El resultado sería este, que es la abscisa del punto PT. Tenemos de 2316.236 metros. Estas cantidades deberían ser igual a las del libro. Tenemos para el punto PC de 2114.570, variando en 1 milímetro. Y para el punto PT de 2316.237, variando también en la misma cantidad. Para el inciso C nos piden calcular las coordenadas del punto PC y PT. Anteriormente ya habíamos visto un video para el cálculo de coordenadas. Sin embargo, lo podemos hacer de manera más sencilla con el programa. Este dibujo está orientado gracias al rumbo de la tangente de entrada, el ángulo de deflexión principal y la coordenada del punto PI. Para esto vamos a hacer clic en la pestaña Crear, luego Puntos, y vamos a habilitar la herramienta de creación de puntos. En este caso nos vamos a ir a la primera opción y de manera manual. Me pide seleccionar el punto, en este caso va a ser el inicio de la curva. Vamos a hacer clic. No va a tener descripción ni elevación. Ahora nos vamos al punto PI de la misma manera. Finalmente al punto PT. Vamos a mover este texto para que se pueda ver con mayor claridad. Ahora vamos a buscar las coordenadas calculadas en el libro. Para el punto PC tenemos una coordenada en norte de 9966.49 y en este de 4893.73. Están redondeadas a 2 decimales. Ahora para el punto PT tenemos una coordenada en norte de 10.108.995. Está también redondeado. Y en este de 5023.168.